comandante del Ejército Nacional, el señor general Luis Mauricio Ospina, será investigado, y todo esto alrededor, ¿por qué? Por un escándalo que nació por los celos. Una investigación al profesor de inglés de su esposa que deriva en esta investigación que va a llevar a cabo la Fiscalía y la Procuraduría, todo por haber hecho seguimientos no autorizados al profesor de inglés de su esposa. Este problema de pareja que va a llevar al general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, a comparecer ante las autoridades disciplinarias. La Procuraduría ordenó investigar al alto uniformado por presuntamente haber utilizado todo el andamiaje de inteligencia y contrainteligencia para seguir a un amigo personal de su esposa, porque es el profesor de inglés y hasta ahora todos son rumores. Aquí también todo en el marco de otro escándalo que explota en el Ejército, de las alarmantes denuncias del mayor Jorge Castillo, uno de los oficiales más experimentados, que elaboró manuales de inteligencia y denuncia que hay una red criminal al interior del Ejército. Pero ¿quién mejor que el coronel en retiro Juan Luis Gutiérrez, consultor en seguridad y defensa, que está en directo desde Bogotá, ya conectado con DNews, para analizar, por supuesto, esta noticia de grandes repercusiones para la institución? Mi coronel, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, un respetuoso saludo para toda su audiencia y bueno, gracias por darnos este espacio para compartir un poco esa noticia y mirarla con más objetividad y con más tranquilidad y tratar de comprenderla. Igualmente, mi coronel, bienvenido a este espacio, y quiero empezar esta entrevista con su análisis. ¿Cómo ve usted estas dos noticias que tienen repercusión hoy tanto en la institución como en la realidad nacional? Bueno, mire, vamos a tratar de poner las cosas en contexto. Voy a tratar de ser como lo más pedagógico posible, sin pretender simplificar los hechos acontecidos, sino para tratar de entender con tranquilidad y con objetividad lo que está sucediendo. Pues con respecto al profesor de inglés, el comandante del Ejército y su señora. Lo primero que hay que tener presente es que todos los altos funcionarios del Estado, en cualquier gobierno, tienen un sistema de seguridad. Y dependiendo su nivel de riesgo, ese sistema será más o menos sólido. Podríamos hablar aquí de Netanyahu, el presidente Biden, Maduro, toda la región. Y a medida que uno va bajando, pues sencillamente pues ese nivel de riesgo disminuye, pero precisamente para eso se hace el análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo lo que busca es identificar amenazas y vulnerabilidades. Recordemos que aquí estamos en Colombia. No estamos ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Panamá. Estamos en Colombia, donde hay una sistemática y permanente acción de diferentes organizaciones terroristas que buscan atentar contra diferentes funcionarios del Estado. Sí. Aquí podríamos citar ejemplos pasados que nos muestran que esa capacidad delictiva de esas organizaciones está vigente. Así este gobierno hable de una paz total, y hay un proceso de negociación, pero eso no excluye la amenaza. Acaban de secuestrar a el papá de nuestro futbolista, y eso que evidencia que esa organización terrorista, ELN, está vigente en su accionar delictivo. Muy bien, ¿qué hace ese sistema de seguridad? Analiza los riesgos de ese personaje y de su entorno familiar y determina las amenazas, determina esas vulnerabilidades y sobre eso toma medidas preventivas para evitar que ese riesgo se materialice y no se convierta en un siniestro. En otras palabras, que no haya un atentado contra ese personaje, y aquí hemos tenido 1000 atentados en nuestra historia patria, de modo pues que sobre eso no hay necesidad de detenernos. Muy bien. Todas las organizaciones criminales, llámese ELN, FARC, el narcotráfico, la delincuencia común, buscan aproximarse a esos personajes y a su entorno familiar a través de diferentes técnicas, llámese infiltración, penetración, pero buscan mirar cuáles son esas vulnerabilidades del personaje y de su entorno familiar. Y precisamente eso es lo que hace la contrainteligencia, detectar esas vulnerabilidades y minimizarlas, reducirlas, controlarlas.
para evitar que a ese personaje o a su entorno familiar le suceda algo. Y el comandante del ejército, como todos esos altos funcionarios están en todo su, yo diría que más que derecho, en su deber legal, en su obligación legal, en proteger su propia vida y la de su entorno familiar. De modo pues que cuando se dice ahora que al comandante del ejército lo van a investigar la Procuraduría y la Fiscalía, yo diría qué bueno que lo investiguen para que ellos se den cuenta que lo que estaba haciendo, lo que está haciendo el comandante del ejército es sencillamente proteger su vida y su entorno familiar. Y aquí surgen gran cantidad de preguntas que lógicamente pues no habrá forma de responderlas en esta pequeña conversación, Claro pero que sí sí. es bueno tenerlas presentes. Aquí el personaje es el profesor de inglés. Bueno, la primera pregunta que yo le hago, ¿qué hacía un profesor de inglés deambulando por las instalaciones militares? ¿Era un funcionario público? Si no era funcionario público, ¿quién permitió el acceso de ese profesor de inglés? ¿Cómo accedió a la vivienda del comandante del ejército? ¿Cómo accedió a las instalaciones de la Brigada 13, donde tengo entendido trabaja la señora del general Ospina? ¿Quién permitió su acceso? Sí. Y algo que le queda a uno como analista de seguridad, oiga, ¿por qué ese profesor de inglés, el señor Colmenares, cambia la dirección de domicilio? Cuando yo hago un análisis de riesgo de inteligencia o de contrainteligencia y veo que esa persona que rutinariamente asiste a las instalaciones militares, que no es funcionario público, que tiene aparentemente una fachada de profesor de inglés, no da sus datos completos, cambia la dirección de su domicilio o residencia, pues ese solo hecho es razón suficiente para entrar en una razonable sospecha. Oiga, Absolutamente. si nada teme, ¿por qué está ocultando algo de la información de su entorno personal y familiar? Mi De modo coronel, pues que, señora, escúcheme, le hago aquí una interrupción. ¿Usted cree que todo esto es parte de una campaña de desprestigio en contra de las fuerzas militares? no, permítame, yo le termino aquí la ideita, me demoro un minuto más y le Sí, sí. respondo su pregunta. Eh, entonces esa es la primera pregunta que queda en la mente. Segundo, con respecto a los audios. Claro, si yo le pregunto a Vicky Dávila cómo consiguió los audios, pues ella dirá, a mí me protege la ley de prensa, mis fuentes, y es perfectamente válido. Pero cuando yo miro ese hecho al interior de la institución, esos audios, alguien de la institución se los dio a Vicky Dávila. Claro. Y esa persona que tuvo acceso a esa información tenía una promesa de reserva. En el marco de la ley de inteligencia tiene una promesa de reserva que le obliga a guardar el secreto. Y cuando yo incumplo esa promesa de reserva, estoy con mi conducta tipificando una falta disciplinaria y muy probablemente un delito en el marco del Código Penal Militar. Es decir, esa persona que desde adentro dio los audios, ahí tiene un problema legal y disciplinario grave. Por eso le digo, qué bueno que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen para que se den cuenta que no es el problema del comandante del ejército. El comandante del ejército está ejerciendo un derecho que le asiste de proteger su vida y la de su familia. Que hacia abajo haya fallas, bueno, ahí las estamos detectando. Ahora, claro, cuando yo esos audios los pongo como noticia, porque es una cosa interna, reservada, con clasificación de seguridad, claro, eso como titular de prensa vende un fin de semana. Claro. Eso circuló por todas las redes sociales. Y el comandante del ejército salió a dar las explicaciones que considere pertinentes. De modo pues que aquí hay otros problemas más de fondo. Esas personas que teniendo la obligación legal de proteger la información, la filtran, repito, están incumpliendo sus obligaciones legales, código disciplinario, están incumpliendo sus obligaciones penales, justicia penal militar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y mire, este tipo de situaciones, todos los altos funcionarios del Estado tienen que tener unas rutinas de seguridad. Sí, claro. Porque lo que se busca con eso es proteger su vida
y la de su entorno familiar. Yo se lo pongo en otros términos. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un atentado contra el comandante del ejército o contra su señora? Producto de esa infiltración de información que se dio. Porque si ese señor Colmenares no tiene nada que ocultar, ¿por qué cambia la dirección? Si no es un funcionario público, ¿por qué accede con total libertad a las instalaciones militares? Es que ya ha sucedido. Pero ahí también hay otra falla, porque ¿quién lo dejó entrar a las instalaciones militares claro, así hay como una así? falla del sistema, estamos de acuerdo, hay una falla del sistema de contrainteligencia. Claro. En ese nivel operativo hay grandes fallas. Sí. Se ha perdido la compartimentación, se ha perdido la disciplina del secreto. Esas medidas operativas de prevención, claro que fallaron. Sí. Como en la Brigada 13 permiten que una persona que no es funcionario deambule por todas las instalaciones. Mira, aquí le voy a poner 3 ejemplos bobos. Usted seguramente no había nacido. Romaña, uno de los más grandes terroristas de las FARC, en su época operativa hacía inteligencia en la escuela de artillería vendiendo cobijas. Sí, eso es, digamos Marilu que eso es Ramírez siempre conocido. Accedió a la escuela de guerra, al curso Sidenal, y fue la que proporcionó toda la información operativa que permitió el atentado del carrobomba en las instalaciones de la Escuela de Guerra y Universidad Militar. El atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. 22 cadetes asesinados por el ELN. Igual procedimiento. De modo pues que aquí evidentemente hay fallas de seguridad interna y ellos internamente tendrán que hacer toda su autocrítica interna para establecer dónde hubo las fallas o dónde las hubieron. De modo pues que esto nos muestra que evidentemente hay problemas. Ahora, claro, es incómodo. Aquí la gente especula. Problemas de pareja. Yo creo que eso no es trascendente. No nos metamos en la vida personal de nadie. Aquí hay un riesgo de seguridad. Estamos en Colombia. Hay muchas estructuras con capacidad delictiva de acción terrorista vigentes que están buscando la forma de golpear internamente no solo al ejército, a la policía, a cualquier alto funcionario del Estado que dé la oportunidad de hacerlo. Así es. Y repito, aquí no estamos en el país de las maravillas, estamos en Colombia, donde hay una acción con capacidad delictiva del terrorismo. De modo pues que esos funcionarios tienen el derecho de proteger su vida y están en la obligación de protegerla. Porque yo le vuelvo a decir, ¿qué tal que estuviera sucedido un atentado terrorista? No, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Estamos aquí lamentando yo no sé cuántos muertos en la Brigada 13 o cuántos muertos en casas fiscales. Me dirán, usted es un exagerado. No, pero es que los hechos nos demuestran que esa modalidad de familiarizarme con el entorno militar, con la fachada de profesor, pues hombre, es una de las tantas modalidades de la acción delictiva que utilizan estas organizaciones para acceder a las instalaciones militares. No estoy diciendo que el señor Colmenares sea un terrorista, pero yo sí le digo, oiga, si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué tiene que esconder usted dónde vive? Totalmente, ¿no? Y es que aquí ya con esto queda respondida la pregunta. Muchísimas gracias, mi coronel Juan Luis Gutiérrez, por haber estado con nosotros aquí hoy dándonos esta valiosa información. Le deseo un feliz resto de día. 5 segundos. Mire, aquí hay un tema institucional. Aquí no hay que poner en tela de juicio ni al comandante del ejército, ni a su familia, ni al comandante general. Aquí lo que es claro, hay una acción de organizaciones delictivas que buscan golpear las estructuras del Estado. Y el comandante del ejército, como cualquier funcionario, tiene el derecho y la obligación legal de proteger su vida. De modo pues que qué bueno que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen para que se den cuenta que aquí no hay ninguna extralimitación de funciones de parte del comandante del ejército. Mil gracias por su tiempo, mil gracias por su atención y un especial saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias a usted, mi coronel. Es un gusto y seguimos con todas las noticias siempre conectados. Gracias.